Hola, el siguiente video es presentado por estudiantes de medicina de la Universidad Libre Seccional Cali. Bien sabemos que el sistema inmune es fundamental no solo por su capacidad de discriminar entre aquellos elementos propios o ajenos al hospedero, sino por su habilidad para detectar señales de peligro independientemente de su origen. En esta, las respuestas inmunológicas innata y adaptativa están involucradas en la detección y eliminación del tumor antes de que sea clínicamente aparente. El reconocimiento de los antígenos se basa en la expresión de una amplia gama de receptores distribuidos de manera heterogénea en las diversas poblaciones celulares del sistema inmune. Estos reconocen diferentes patrones moleculares en los antígenos, lo que conduce a la estimulación del mecanismo efector que resulte más eficiente para restablecer la homeostasis en el tejido afectado. Debemos tener conceptos básicos claros para entender cómo se da la interacción del sistema inmune con las células tumorales. La reactividad del sistema inmune está determinada en primer lugar por la naturaleza del antígeno que es reconocido. En el reconocimiento es indispensable la interacción con receptores. Gran diversidad de receptores se han agrupado en la categoría de receptores de patrones moleculares. Estos se expresan preferentemente en células del sistema innato. Estos PRR se caracterizan por reconocer patrones moleculares asociados tanto a patógenos como a señales de peligro. Los PRR se distribuyen de manera no clonal y se expresan en la membrana plasmática en el citoplasma celular o son secretados. Entre los PRR se destacan los receptores tipo TOL, los receptores basureros, los receptores betaglucanos, las lectinas que reconocen manosa y los receptores tipo NOD. A diferencia de los PRR, los receptores de antígeno expresados en los linfocitos B y linfocitos T se caracterizan por tener una elevada especificidad y su distribución es clonal. Estos receptores se expresan durante la linfopoiesis en los órganos linfoides primarios, la médula ósea en el caso de los linfocitos B y el timo en el caso de los linfocitos T auxiliadores y citotóxicos. Remontándonos al inicio de la selección clonal, durante la linfopoiesis, esta se dividía en dos etapas principales: la selección positiva, en la que se asegura la supervivencia de las clones de linfocitos B y T que recombinaron adecuadamente sus receptores de reconocimiento de antígenos, y la selección negativa, en que las clones que reconocen los antígenos propios con alta afinidad son eliminados por apoptosis. Durante este proceso también se produce la generación de linfocitos con actividad reguladora, fundamentalmente los llamados linfocitos T reguladores naturales o tímicos, los que van a jugar un rol determinante en el control de la respuesta inmune en la periferia. Esta población, junto a los linfocitos T reguladores inducidos en la periferia, participan de los mecanismos de evasión tumoral a la llamada inmunovigilancia. Otro de los protagonistas en este proceso es el complejo mayor de histocompatibilidad, un complejo molecular altamente polimórfico que se divide en dos clases, el MHC de clase 1 y el MHC de clase 2. En el caso del MHC de clase 1, presenta a los linfocitos TCD8 péptidos de entre 8 a 11 aminoácidos. Por su parte, el MHC de clase 2 presenta péptidos a los linfocitos TCD4 de hasta 16 aminoácidos. A diferencia del MHC de clase 1, que se expresa en todas las células nucleadas, el MHC de clase 2 está expresado en poblaciones específicas con función de célula presentadora de antígeno. En esta categoría se incluyen las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, aunque otras poblaciones como los basófilos y los linfocitos T gamma delta han evidenciado capacidad de presentación en MHC de clase 2. El sistema inmune puede responder a las células cancerígenas de dos maneras, bien sea reaccionando contra antígenos tumorales específicos, moléculas únicas de este tipo de células, o contra antígenos asociados a tumores, moléculas expresadas de manera diferente por células tumorales y células normales. Los proteosomas de las células normales y neoplásicas descomponen las proteínas en péptidos cortos, y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que se encuentran en las células presentadoras de antígeno, presentan estos péptidos a las células TCD8 citotóxicas. Los péptidos derivados de productos de genes mutados o proteínas de células cancerosas expresadas de manera anormal también pueden presentarse a las células T. Algunos autores clasifican los antígenos tumorales en dos grandes grupos: los autoantígenos,
que son antígenos de diferenciación y antígenos testiculares, y los neoantígenos o antígenos únicos, productos de mutaciones y virus. Entre las señales que induce la respuesta inmunológica se encuentran las de daño como el interferón gamma, el cual se produce en la fase temprana del desarrollo del tumor. Algunas señales más son dadas por los DAMPs, como el ácido hialurónico que proviene de los tejidos dañados o la molécula HMGB1 liberada por las células que están muriendo. La hipótesis de la inmunovigilancia postula que el sistema inmunitario reconoce las células malignas como agentes extraños y las elimina. Esta idea fue discutible hasta que nuestra comprensión de la inmunidad tumoral mejoró y mejores técnicas y modelos animales estuvieron disponibles para probarlo rigurosamente. En modelos animales, el enfrentamiento entre el sistema inmune y un tumor naciente inicia un proceso denominado inmunoedición, que puede producir tres resultados: eliminación del cáncer, equilibrio del cáncer, en el que hay una selección inmune de tumores menos inmunogénicos durante una respuesta inmune antitumoral, y escape tumoral, el crecimiento de variantes tumorales que resisten la destrucción inmune. La inmunovigilancia se conoce también como la fase de eliminación tumoral. Se puede dividir en 4 etapas para facilitar su comprensión. En esta imagen podemos apreciar las 4 etapas principales de la inmunovigilancia. La etapa 1. Involucra la interacción entre las células dendríticas y los linfocitos T auxiliadores y citotóxicos en los linfonodos. Durante este contacto, las células dendríticas que han madurado después de reconocer antígenos tumorales en el contexto de señales de peligro presentan los antígenos a los linfocitos T en las moléculas del MHC. Esta presentación antigénica constituye la llamada señal 1, que reciben los linfocitos a través de su TCR y determina la activación de aquellos clones de linfocitos T específicos para los antígenos tumorales. El proceso de activación induce cambios en la expresión de marcadores moleculares en los linfocitos y la producción de citocinas, entre las que se destaca la interleuquina 2, como principal factor de supervivencia y proliferación linfocitaria. Sin embargo, para que ocurra la activación efectiva, la expansión clonal y la diferenciación funcional de los linfocitos T, se requieren otras 2 señales: la señal 2, basada en la interacción entre moléculas coestimuladoras, y la señal 3, mediada por citocinas. La cooperación TB favorece el cambio de clases y la maduración de la afinidad de los anticuerpos. Desde el punto de vista conceptual, las señales coestimulatorias indican a los linfocitos T que los antígenos que reconocen a través de su TCR se detectaron por las células dendríticas en el contexto de señales de peligro. Estas señales estimulan la maquinaria de proliferación celular de los linfocitos e inducen importantes cambios en el metabolismo para soportar la expansión clonal. Entre estas destacan la molécula CD40 y la familia de moléculas B7, incluyendo ICOS-L, B7-1, B7-2. Las 2 últimas interactúan con la molécula CD28 expresada en los linfocitos T. Una segunda molécula llamada CTL4 expresada en los linfocitos T es también ligando de B7-1 y B7-2. Esta molécula induce señales que inhiben la actividad linfocitaria, lo que contribuye al carácter agudo de la respuesta inmune. Otras moléculas de la familia B7 median señales negativas en los linfocitos T, como B7H1 y B7DC, al interactuar con su ligando común PD1. El proceso de diferenciación de los linfocitos T auxiliadores a los diferentes patrones de respuesta inmune está determinado por el sitio donde es detectado el antígeno, además de su concentración y naturaleza molecular. Actualmente se definen 4 patrones principales de diferenciación para los linfocitos T CD4, TH1, TH2, TH17 reguladores. Otras 2 subpoblaciones, TH9 y TH22, también han sido descritas. En lo que se refiere a la respuesta antitumoral, el patrón de diferenciación que ha mostrado mejor relación con el pronóstico de los pacientes es TH1. La diferenciación a TH1 es inducida por la citocina interleuquina 2 que secreta en las células dendríticas, y para su actividad ellos producen interferón gamma, lo que promueve la respuesta inmune celular mediada por linfocitos T CD8 citotóxico. Los linfocitos TH1 estimulan también la actividad de células fagocíticas, como los macrófagos proinflamatorios tipo M1, y la citotoxicidad mediada por células natural killer, poblaciones que contribuyen a la vigilancia inmunológica en cáncer.
La eliminación de células neoplásicas está determinada, en última instancia, por los mecanismos efectores que logren acceder al microambiente donde éstas se desarrollen e induzcan la muerte celular. En el caso del sistema inmune adquirido, la presencia de linfocitos TCD8 citotóxicos en el microambiente tumoral se ha asociado con buen pronóstico de pacientes con diferentes localizaciones tumorales. Tanto los linfocitos TCD8 como las células natural killer poseen mecanismos similares para inducir la muerte celular. En ambos casos, gránulos con actividad citolítica que contienen diversos componentes proteicos activos, incluyendo granzimas y perforinas, median la muerte por apoptosis. Sin embargo, a diferencia de las NK, los gránulos citolíticos en los linfocitos TCD8 requieren el proceso de activación inducido por las células dendríticas para su estructuración. Además, los linfocitos T citotóxicos requieren que el antígeno que reconocen se exprese en la membrana plasmática de la célula diana en el contexto del MHC1, mientras que las células natural killer reconocen directamente una serie de señales de estrés celular que las licencian para matar. En el caso de las inmunoglobulinas, su capacidad de reconocer antígenos tumorales permite la activación de mecanismos de muerte mediada por el complemento. La activación del complemento por la vía clásica depende de la formación de inmunocomplejos antígeno-anticuerpo, lo que conduce a formar el complejo de ataque de membrana e induce la muerte celular por alteraciones osmóticas. Por otra parte, la expresión en macrófagos y natural killer de receptores que reconocen la porción Fc de las inmunoglobulinas activa en estas células la actividad fagocítica y citotóxica respectivamente. Estos mecanismos efectores, junto a la muerte celular inducida por el interferón gamma y el par de moléculas Fas y Fasl, son las estrategias más relevantes que utiliza el sistema inmune para eliminar las células transformadas. El control de los mismos por mediadores antiinflamatorios como las interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, la actividad de linfocitos T reguladores e inducidos. Si hay éxito en la fase de eliminación, sigue la fase de equilibrio, donde la respuesta inmunológica adaptativa previene el crecimiento de variantes raras de células tumorales que sobreviven a la fase de eliminación. Puede ser una fase prolongada y representa una parte importante de la inmunoedición del cáncer. En esta fase, el sistema inmunológico mantiene las células tumorales residuales en estado de dormancia, un término empleado para describir las células tumorales latentes que eventualmente pueden crecer e inducir tumores primarios o metástasis. El equilibrio puede ser resultado de la inhibición del crecimiento y las acciones citotóxicas sobre las células tumorales mediadas por la respuesta inmunológica. Sin embargo, esas mismas funciones pueden provocar presión selectiva y crecimiento tumoral de las células que hayan adquirido las mutaciones más inmunoevasivas. Existe una fase llamada de escape en la cual las células tumorales que adquirieron la habilidad de evadir el reconocimiento inmunológico y evitar la eliminación crecen y se convierten en tumores clínicamente visibles. Esta fase puede ocurrir debido a los cambios en las células tumorales en respuesta a las funciones de edición del sistema inmunológico y a causa de los cambios en el huésped en respuesta a la inmunosupresión o al deterioro de la respuesta inmunológica. Los tumores pueden suprimir la inmunidad tanto sistemáticamente como en el microambiente del tumor, además de producir moléculas inmunosupresoras como el factor de crecimiento transformante beta y el ligando Fas soluble. Muchos tumores humanos producen la enzima inmunosupresora indolamina 2,3 dioxigenasa. Anteriormente esta enzima era conocida por su papel en la tolerancia materna a los antígenos del feto y más recientemente como regulador de la autoinmunidad que media la inhibición de la activación de las células T. Los esteroisómeros de 1-metiltriptófano inhiben la indolamina 2,3 dioxigenasa y cuando se administran a ratones con tumor restablecen la inmunidad y por lo tanto permiten el rechazo inmunitario del tumor. El microambiente tumoral puede estar dominado por las células T reguladoras que suprimen las células T efectoras antitumorales al producir las citoquinas inmunosupresoras, factor de crecimiento transformante beta e interleuquina 10. Se puede detectar grandes cantidades de estas células en el cáncer de pulmón no microcítico y el cáncer de ovario. Los tumores murinos que producen factor de crecimiento transformante beta pueden convertir las células T efectoras antitumorales en células T reguladoras, escapando así de su propia destrucción por las células inmunes. Lo anterior intentó ser la síntesis de la información que dispone al respecto del tema, el cual tiene mucho material de fondo. Muchas gracias por su atención.